de restaurantes. Entonces aquí ya te da recomendaciones si tienes buffet, si tienes área de niños, qué hacer, el aforo, distanciamiento físico, todo ese tipo de cuestiones, todo está ahí a la mano y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este punto sí lo quería tomar porque hay que ser muy conscientes de los riesgos que puede haber y eso va dentro de la sobrecarga. Ahora me voy con los demás, que aquí ya me empezaron a comentar. Vean, aquí Agustín, relacionado a esto que mencionaba de los riesgos por COVID, Agustín dice, así es, un compañero enferma, da positivo y hay que cubrirlo entre el resto de los compañeros. Exactamente, estamos en un restaurante, alguien ya sale positivo de la parte COVID y los demás tenemos que cubrirlo. Y desgraciadamente cuando lo cubrimos, ¿qué ocasiona? Puede que ocasione estrés, porque a lo mejor era vamos a hacer lo mismo más lo de otra persona y puede ser que hasta tengamos que tener horas extras, que las horas extras a todos nos dan gusto porque nos pagan más, pero llega un momento que esas horas extras ocasionan sobrecarga. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos trabajando después de varios días con horas extras, llega el momento donde pues tal vez estemos en presencia en el restaurante, en cocina, en la parte del salón, donde estemos en el restaurante, pero realmente no estamos ahí porque nuestro cuerpo lo que quiere es descansar y dormir. Y esa sobrecarga nos limita la productividad. Todos estos elementos, trabajos pesados, que son difíciles, estrés, la parte de riesgos, trabajos peligrosos, no son limitantes de la productividad y hay que tener mucho cuidado. Aquí, en este caso, por ejemplo, relacionado a la parte de riesgos, Julio nos comenta que en España hay normas UNE que controlan y miden estos procedimientos. Excelente, cada país tiene en este caso, diferentes instituciones que regulan y se aseguran que lo deben de hacer. De otra manera, pues habría más contagios. Y hablando, eh, dice aquí, por ejemplo, en general, yo lo que he escuchado de amigos restauranteros es que están trabajando el triple y ganando la mitad. Esa es otra realidad muy triste, que algunas, en este caso, áreas, eso está pasando a raíz del COVID. Trabajamos más, nos pagan a veces menos y eso, bueno, eso sí nos afecta y en otras cuestiones. Aquí Agustín también mencionaba lo de las horas extras. Hemos echado a gente para poder afrontar los gastos. La gente que se ha quedado está trabajando horas extras. Vean esa parte. Ese es algo triste que a muchos compañeros restauranteros les ha pasado. En el restaurante que yo estoy ahorita llevando acá en México, me pasó que en un momento sí tuvieron que, en este caso, como dicen, que despedir, pero afortunadamente el restaurante tuvo un repunte porque en la zona era un restaurante que sabían que cuidaba las medidas de seguridad y la gente empezó a ir más al restaurante. Ahorita les voy a platicar en la parte de caso de éxito de este restaurante que sigue abriendo y a pesar del COVID está teniendo muy buenas ventas por diferentes implementaciones que se hizo, que son los que les voy a compartir. Ok, pero gracias por sus compañeros, excelentes comentarios, gracias Agustín. Em, y en este caso, em, aquí ya nos comentan que el tema de capacidad en el chat ya no puede atender a tanta gente por el tema de distanciamiento social. Efectivamente, eso también nos está afectando de esta situación y sin duda hay que revisarlo. Ok, bueno, aquí tenemos también Rodrigo nos comenta, aquí en El Salvador ya estamos bastante normal. Toca Rodrigo, porque la parte de restaurantes, con varios de los que estoy, han tenido esa parte del drive-thru que antes no lo tenían, o la parte del delivery, que puede ser por medio de plataformas, dependiendo del país que estés. Algunos tienen plataformas locales o otros acuden a las de Uber Eats, Didi Food, pero realmente pues esas les tumban mucho tienen una comisión muy alta. Me ha tocado algunos restauranteros que hacen páginas y se hacen alianzas para poder ofrecer ese delivery sin que tengan un costo tan alto. Entonces, eso ya son alianzas que hacen en la misma ciudad, que les funciona muy bien. Algunos restaurantes en Estados Unidos que me ha tocado que ya tenían la parte del drive-thru,
Algunos dueños están muy contentos porque están operando el restaurante con un 30% de la gente y están ganando más, porque pues, realmente todo lo que tienen cerrado o toda la parte de salón y todo el servicio para llevar y ellos están muy contentos, pero no todos los restauranteros, tenemos otros que han estado cerrados y que no han podido abrir por la diferente situación. Pero bueno, aquí vamos a ver de todo esto qué es lo que podemos tener. Agustín nos comenta que la comisión de Uber Eats 35%, ahí pone entre paréntesis, atraco a mano armada, efectivamente. Es una comisión muy cara que es altísima y realmente pues hasta trabajarían de gratis. Por eso algunos me ha tocado que hacen alianzas, diseñan una página de internet y esa página de internet les permite aliarse con otros compañeros restauranteros, pagan y hacen ahí el orden online y eso les está funcionando para no pagar plataformas como Uber. Ok, bueno, entonces ya vimos esta limitante a la productividad que fue sobrecarga. Vamos a otra. La productividad hay que medirla y hay que revisar qué nos afecta. Ya vimos la sobrecarga, cómo nos afecta. Ahora vamos a esta que ustedes también me van a decir si consideran que aplica a restaurantes, la variabilidad. Imaginen que ustedes aquí tienen un platillo estrella o un postre estrella. ¿Qué pasa si ese asado o este producto que ustedes ofrecen, un pollo a la naranja, qué sé yo, aquí van a ver el sabor? Sería la parte, este sería un diagrama de pescado o un diagrama de Ishikawa, como lo gusten conocer. Si vemos en la parte de la cabeza del pescado, en esta parte, si ponemos la parte del sabor de este pollo a la naranja, por ejemplo, ¿qué me afecta el sabor? ¿Qué pasa si yo al chef o el subchef que tengo renuncia o se enferma el chef y el subchef o todos los que tengo en la parte les da COVID y se van? Y en la mano de obra yo pongo pues a lo mejor el que tenía yo en ayudante de cocina o algo, entra aquí en la parte de mano de obra. En el momento que él entra, como yo tengo una variación en la persona que estaba capacitada para hacer ese postre, ¿qué me va a afectar? El sabor. Y eso, pues definitivamente, pues me puede afectar más adelante con la satisfacción del cliente. ¿Qué más? ¿Qué otras fuentes de variación yo tengo? Materiales. ¿Qué pasa si el proveedor que generalmente yo compro deja de trabajar y compro otro proveedor que no cumple las características con las que yo estaba acostumbrado? También me afecta el sabor. La parte del medio ambiente me pudiera afectar el sabor. La parte, si utilizo mediciones, la maquinaria, si yo utilizo algún tipo de horno eléctrico o de horno de gas, puede ese también afectar el método, que cada quien tiene su método. Entonces, todas estas son fuentes de variación. Y ojo aquí, la variación yo no la puedo eliminar. Si alguien les dice o les ofrece que van a eliminar la variación, desde este momento les diría que les estaría mintiendo, porque la variación no la podemos eliminar. Lo que sí podemos hacer es controlar la variación. Entonces, ¿cómo controlamos la variación? Si yo tengo en mi gente, por ejemplo, capacitadas para hacer algunos platillos, yo puedo hacer una matriz que me permita ver el nivel de capacitación que tiene cada uno de mis personas para asegurarme que si alguien me falla, yo ya tengo a una persona que puede suplir, pero que conoce o domina, por ejemplo, cómo elaborar ese platillo. La parte de materiales, no casarme siempre con un proveedor, tener alternos uno o dos proveedores que sé que cumplen con las características que yo necesito, que no me va a afectar en la calidad del producto y en el momento que me falla, yo inmediatamente lo puedo, en este caso, suplir y así. Entonces, esas son maneras de cómo asegurarme que la variabilidad no me va a afectar al final, que es en esta parte del sabor de lo que yo tengo en mis platillos. Y la variabilidad, si se fijan, me afecta también la productividad. Y por último, estos de aquí, que son fundamentales, que hablamos de los desperdicios. Si recuerdan, Lynn hablaba de eliminar los desperdicios. ¿Cuáles son los desperdicios? Muy sencillos. Primero, sobreproducción. Generalmente se habla de producto terminado. Lo voy a poner como PT. ¿Qué pasa si yo me dedico a vender postres o vendo lasañas y yo ya tengo algunas charolas ya listas? Y yo
determiné que en el día iba a vender 200 y realmente pues nada más vendí 100. Y yo, una parte de esta, a lo mejor tienen algo que se puede, aunque tiene un cierto tiempo de vida, si yo hago más de las que realmente me está comprando el cliente, esto que yo sobreproduje puede ser que se me convierta en defecto o que se convierta en un producto que va a caducar y realmente yo tendría pérdidas en dinero. Entonces, toda la industria restaurantera debemos de tener mucho cuidado con esta parte de sobreproducción. Lo que nosotros hagamos, tener claro qué es lo que vamos a vender, porque cualquier cosa que hagamos de más se vuelve dinero que podemos perder. Entonces, eso lo tenemos que tener muy controlado, tener muy bien estos análisis de demandas. Si tenemos horas pico, hay momentos en que los restauranteros, hay unos restauranteros que venden más a la hora del lunch, que le decimos, bueno, dependiendo de la zona, cambian el argot de palabras, pero a la hora de la comida, otros más a la hora de la cena o del desayuno. Entonces, si tenemos ya identificado en qué momento vendemos más, y queremos ya tener algunas cuestiones preparadas, revisar muy bien esta de no sobrepasarnos de esto, de lo que tenemos proyectado. Entonces, esa sobreproducción nos pega muchísimo. El siguiente, que es sobre inventario, también entra, todos estos van a quedar en la parte de dinero, pero vean, sobre inventario, yo aquí lo puedo separar porque es la materia prima también. ¿Alguno de ustedes en algún momento en sus restaurantes ha tenido que tirar algo de materia prima? Llámese que tienen una jalea, que tienen producto, aceite, no sé, cualquier, camarones, pollo que a lo mejor ya pasó de la fecha, esa parte de producto en proceso. Y aquí, bueno, aquí ya nos está comentando varios comentarios. Primero voy a leer el de compañero Rodrigo. ¿Qué pasa con productos pre-cook y a través de un proceso de cook and chill para reducir la parte de la variación? Si nosotros vamos a hacer estos procesos, si estamos hablando de la parte de lo mismo, Rodrigo, es como precocinado o este tipo de producto que yo puedo aventajar algo, debo de tener muy bien mis pronósticos o la parte de mis análisis que me dicen qué día de la semana yo estoy vendiendo más, qué día menos, y hacer esa preparación previamente es válido porque eso me acelera mucho la producción, pero debo de basarme mucho en datos históricos reales, no datos de lo que me dice el chef que pasa, sino realmente haciendo un reporte de la parte de ventas, donde yo veo los historiales que está pasando todos los días de la semana y puedo hacer todo ese tipo de pre-cook siempre y cuando lo tenga. Entonces es muy válido, pero con datos. Los datos, tomar información. Y Jocelyn nos dice de lo que tiramos de productos. Sí, al cierre del restaurante por tema del COVID, exactamente muchas partes de lo que hacemos nos obligan de tirar. Si nosotros ya sacamos algo de la cocina, nos obligan a tirar. Acá en México somos amantes de las salsas. Me ha tocado lo que sean, o ahorita un restaurante que me tocó que prepara bueno, el chimichurri. Siempre que llegan a los comensales, les sirven una porción de chimi a su mesa. Obviamente, si no se lo comen y dejan, ese chimi en automático se va al comensal y lo deben de tirar. Hicimos un día un análisis de todo lo que se tiraba diariamente y nos sorprendió porque todos los días era un dineral tomando en cuenta las horas de preparación por picar la parte del chimichurri, porque es 100% todo picado. Ese restaurante le gusta hacer las cosas a mano y el gasto de aceite de olivo, etc. ¿Y qué pasó? La medida en ese momento era sí servir el chimi en la parte de las mesas, pero con una cantidad más pequeña y siempre se le decía al comensal, si se lo termina y va a querer más, le puedo volver a surtir, porque se le decía, por temas de COVID, tenemos que tirar todo lo que no se consume. Entonces la misma gente entendía y realmente le estábamos dando una transparencia a nuestro cliente y los comensales pues saben que ese restaurante es confiable por ese tipo de actividades que hacen. Entonces son muy válidas. Entonces, sobre inventario, todo lo que tengamos de inventario de materia prima que nosotros podamos tener, al final de cuentas, si a mí me ofrecen un contenedor o una cantidad muy grande
de producto que me voy a inventariar, hay que hacer el análisis si realmente lo voy a poder desplazar, porque si no lo voy a desplazar, es dinero estacionado. Aunque sea un inventario que aparece que pues es muy atractivo, es dinero estacionado. Entonces, realmente ahorita en esta cuestión del COVID, todos los que de alguna manera estamos relacionados a la parte de restaurantera, estamos analizando todos los pesos, dólares, la moneda que euros en la que estemos, tenemos que cuidar muchísimo y hay que revisar. Entonces, estos dos principales, sobreproducción y sobre inventario, cuidarlos en exceso en toda la parte restaurantera. Después la parte de defectos. Este es el que generalmente muchos restaurantes sí lo ven, porque si alguien te pidió una ensalada y le llevas otro tipo de ensalada, pues realmente en este momento pues ya fue un error y generalmente ese se considera defecto. Dependiendo, la mayoría de restauranteros se lo cobran al mesero si es que el mesero tuvo el error. Si fue error de cocina, se lo cobran a cocina, pero realmente no es tanto, pues realmente los restauranteros no ganan, pues en este caso, cobrando errores a la gente o a los colaboradores. Lo que realmente nos interesa que este defecto, si es muy grave, pues puede ser que el comensal se enoje y deje de venir o nos recomiende mal con sus conocidos. Entonces, los defectos hay que tener mucho cuidado. Y esta parte de defectos en este momento del delivery, que es algo que muchos restauranteros no estaban acostumbrados, que brincaron al delivery, que antes no vendían delivery y de la noche a la mañana están vendiendo, eh, por el hecho de no estar preparados a esto y no analizar realmente un proceso que pasó, empezaron a utilizar envases que no eran herméticos, la comida se salía, al comensal le llegaba como en una bolsa con todo las cosas revueltas. Pasaba de que también pedían una coca y les daban una Fanta, les cambiaban, porque realmente los restaurantes no estaban acostumbrados a hacer delivery y se confundían hasta en pedidos. Yo en lo personal, como nunca, desde el año pasado, nunca había pedido tanto a domicilio y me di cuenta de una cantidad de errores como no tienen una idea. Pero pues, ¿qué fue? Pues lo entendía por la parte de que pues muchos no estaban preparados y ocasionaban este tipo de cuestiones, que son los defectos. Ok, entonces ya vimos esa parte de defectos y también, pues también nos ocasiona dinero. Movimiento de las personas. ¿Alguna vez nos hemos puesto a ver, sobre todo los de cocina? Me voy a enfocar ahorita en cocina. Los movimientos ocurren de la parte también de meseros, todo eso, pero me voy a enfocar en cocina. ¿Qué pasa si yo tengo a un chef o alguien que en teoría esté especializado y por alguna razón constantemente se traslada de un punto A al punto B? Por ejemplo, que va a la cámara de refrigeración porque le faltó algo y regresa. Alguien le habla del área de postres, entonces va a supervisar el área de postres y regresa a su área donde realmente nada más debe de dar algunos detalles a los platillos. Entonces, si esa persona constantemente se está moviendo, esto no es nada lindo. O sea, el hecho que alguien esté moviéndose constantemente significa que nuestro diseño o esta parte de layout o las actividades que hace, hay una oportunidad porque es un desperdicio. Si yo me traslado de un punto A un punto B o un punto C constantemente, esto es un desperdicio. No solamente porque la persona se cansa, sino porque si en el día puede hacer ciertos números de platillos, ¿qué pasa cuando eso no está mejorado? Los movimientos me ocasionan que yo reduzca la capacidad que tengo en cocina, por ejemplo. Entonces debo de asegurarme que este layout, lo que yo tengo, sea muy adecuado para que sea un flujo adecuado, un flujo constante. Eso es la parte de movimientos. Después tenemos la parte de procesos innecesarios. También ocurre muchísimo en la parte de restaurantes. Si yo hago un proceso, una actividad y otro compañero no sabe que lo hice y lo vuelvo a hacer, todo lo que yo duplico o que alguien más revisa para ver si realmente yo lo hice, ese es un proceso innecesario. En el restaurante que estoy, cuando empezaron a hacerlo de entregas a domicilio, un error que cometían muy grave era que antes sí ofrecían el servicio, pero era un porcentaje muy pequeño del servicio a domicilio. En cuanto empieza a aumentar, empiezan a llegar los pedidos, ellos los empacan en unas bolsas de papel muy bonitas,
pero empezaban a entrar tantos pedidos que la persona que organizaba se le acumulaban 3 o 4 pedidos y de esos 3 o 4 pedidos que entraba, llegaba un momento que decía, ah, bueno, ahorita estoy en un lugar, me imagino, tengo un ticket de compra y revisaban, ah, este pedido va para tal persona, pero dicen, ¿y de qué bolsa era? Y ya los tenían empacados. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que volver a abrir la bolsa, verificaban que sí estuviera adecuado y ya porque en su momento no habían, por ejemplo, puesto alguna cinta o engrapado el ticket de algún restaurante. Y eso que nos ocasiona es un proceso innecesario. Pero realmente todos estos desperdicios no es porque la gente quiera hacer las cosas doble o porque ellos quieran, en este caso, ser o menos eficientes. Esto ocurre porque pues no tenemos un sistema adecuado o no nos hemos puesto a analizar o ver este tipo de situaciones. Cuando vamos en este caso a visitar restauranteros o diferentes cadenas, no vamos con este enfoque de decir esto está mal, sino de concientizar con este tipo de esta parte de la filosofía Lean de qué podemos aplicar. Ok, vamos con el siguiente, esperas y búsquedas. ¿Qué nos dice el de esperas y búsquedas? Si yo en este momento me encuentro en un restaurante que le digo, ¿me puede dar una botella de vino de tal? Ah, sí tenemos, por supuesto. O una copa de tal. Vas y ves que el barman o algo se sale va a una bodega, regresa a la otra y está buscando por todos lados. Te das cuenta que pues la botella sí aparece en sistema o eso que tiene por ahí anda esta bebida, pero ¿qué quiere decir? No lo tienen organizado y no tienen idea de dónde está. Y sí, a lo mejor sí me traen lo que yo pedí, pero eso que me ocasionó a mí como comensal una espera. Y esa espera, pues los clientes se fijan mucho. Y ahí es donde entra de que, bueno, ¿por qué le serviste a tal mes antes que a mí? Yo llegué antes y ve las bebidas, se las mandaste primero a tal. Sí, pero a lo mejor el otro pidió refrescos o algo que era muy, muy rápido y tú por pedir algo más específico, por no tenerlo ordenado, te quedaste con esa parte de esperas y búsquedas. Todo eso nos ocasiona muchísimo. ¿Qué más en la parte de restaurantes? Todos los insumos frescos si ellos si utilizan algún cebollín, algún zucchini, una calabacita, remolacha, no sé, y son productos que no tienen en grandes cantidades o estas flores que son comestibles, que se han puesto mucho de moda, se empiezan a acabar y casualmente a veces avisan, ya no hay, no te dicen que se está acabando, sino que en el momento que no hay es cuando dicen, ya no hay. Entonces, en ese momento alguien debe de ir a comprar o le hablan al proveedor que está cerca y eso que me ocasiona también una espera en lo que yo tengo. Entonces, eso me pega muchísimo en la parte de la percepción que tiene el comensal. Son cosas que ellos no ven, obviamente, el comensal, porque en teoría nosotros como estar en la industria restaurantera debemos de prever. Entonces, eso se considera desperdicio. Y lo siguiente es otro relacionado a transporte, que se tiene que ver el transporte de la materia prima, si yo lo traslado de un lugar a otro eso se considera un transporte. Imaginen que me llegaron unas rejas de cerveza y no caben en la bodega. Entonces las pongo en un pasillo o hasta una bodeguita que tenía. Después me llega más producto, no sé dónde ponerla y esas mismas las vuelvo a mover a otro lado y las regreso. Y por todos lados traigo paseando este producto. Este transporte va relacionado a la materia prima generalmente, que yo la traslado de un lugar a otro. Eh, y esto se convierte en un problema porque cuando yo traslado algo de un lugar a otro se puede dañar. ¿Qué pasa si yo estoy moviendo constantemente una reja de refrescos, de vino, de un lado a otro? Llega un momento que puedo que se me caiga. Tengo más riesgos en este tipo de cuestiones. Entonces, no solamente es un desperdicio por los movimientos de la materia prima, sino también porque puede ocasionar un defecto. Y los últimos tres que son fundamentales, que uno es de energía, si yo tengo refrigeradores, cámaras de refrigeración que no necesito, las debo de apagar, no las debo de prender porque pues me va a causar un consumo adicional de energía, aires acondicionados, todo ese tipo de cuestiones hay que cuidar la energía. El siguiente habla de talento sin acción. Debemos de tomar también
la parte de las ideas de nuestros colaboradores en los restaurantes. Tenemos meseros, tenemos incluso a mí me ha tocado de los propios que son los lavaplatos, tienen muchísimas ideas porque ellos ven todos los problemas de cocina fuera de cocina, o sea, realmente ellos tienen otro punto de vista, a veces dan muy buenas ideas de qué podemos mejorar. eh, y hay que tener en cuenta siempre, el talento sin acción se refiere que es un desperdicio porque hay gente muy valiosa en cada restaurante que puede dar opiniones, pero que en su momento ya dio alguna opinión y no le hicieron caso o se robaron su idea, que dicen, pues de ahora en adelante yo no digo nada, porque luego eh, a veces se tiende a saludar con sombrero ajeno, decimos, alguien da una idea y alguien la toma y la gente deja de participar y ahí desaprovechamos esa cuestión de talento sin acción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la última de contaminación, como restauranteros también, pues cuidar de los residuos que nosotros tenemos, no, si es grasas, ese tipo de cuestiones, no mandarlas a la parte de tuberías, a la parte del drenaje, hay diferentes cuestiones, usualmente sí nos regulan, generalmente para abrir un establecimiento hay regulaciones de cómo tratar este tipo de cuestiones, pero dependiendo la zona o el país, sé que no siempre se siguen, entonces hay que tener en cuenta que todo lo que contaminemos se nos va a regresar, todos vivimos en el mismo país y hay que verlo desde ese punto de vista. Ok, estos son las tres limitantes de la productividad: sobrecarga, variabilidad y desperdicio. Ahora sí, díganme, ¿creen que cómo ven si aplican al restaurante donde actualmente están? ¿Han visto que estas les pegan a su restaurante o que estas que acabamos de ver les limitan la productividad en alguna cadena en la que estén? Ok, Agustín ya nos dice, por supuesto. Entonces, en este caso, ahí ya nos comenta ese tipo de cuestiones. Agustín también dice que trabajamos con productos ecológicos, gran parte sin conservadores, mucho producto fresco, por tanto, hay que vigilar la merma. Excelente, Agustín. Ese es, muchos vamos brincando restaurantes hacia allá, cuidar esa parte de cuestión ecológica, sin conservador, pero también tiene el reto que hay que saber administrar qué cantidades comprar. Excelente ejemplo. Rodrigo nos dice que concuerda con esta parte de las limitantes. Agustín dice, la falta de estandaridad en los procedimientos, cortes, manera de servir, es exactamente es un tema. Lo vamos a ver en los casos de éxito, la parte de estandarización, la importancia que tiene, porque la estandarización, por ejemplo, me va a ayudar a controlar si yo tengo fuentes de variación en esta parte de variabilidad de como, ¿qué puedo hacer? Aplicar estándares, pero no nada más hacer un estándar y pegarlo y asumir que la gente ya lo entiende, sino saber capacitar a la gente y una vez que la capacitemos, nosotros resolver, en este caso, aparte dudas que pueden tener en la capacitación, nos aseguramos que la gente lo está aplicando y continuar. O sea, muy bien esa parte de estandarización. Ahora vamos con la parte de los ejemplos. Ahora sí, para no... Ok, que antes del ejemplo vamos a resumir. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo mejoramos un restaurante aplicando esta parte de lo que decimos la metodología Lean Six Sigma? Lo que hacemos es identificar actividades que agregan y que no agregan valor. ¿Qué agrega valor? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un corte, como comentaba Agustín, el corte generalmente que agrega valor, que yo lo ponga a asar y que tenga el término correcto, que si es al punto, que si es tres cuartos, well done o bien cocido, eso agrega valor. ¿Qué no agregaría valor? Imaginemos que si es un asador que estuviera en, que es, no es de gas, sino que es de carbón, que entra el corte y yo todavía no tengo el carbón listo porque no estuve preparado, no agregaría valor que yo en este momento voy a buscar a la bodega la bolsa de carbón, empiezo a prender o empiezo a a aumentar la flama de la parrilla, todo eso es tiempo que no está agregando valor. Y así con cada platillo que nosotros hacemos su actividad, hay actividades que agregan valor y que no agregan valor. Entonces, imaginen que yo en un platillo, hablando de un corte que tarda más 30 minutos o vamos 35, bueno, me fui más alto, 30 por poner un límite, veo el tiempo de valor agregado y de no valor agregado de ese platillo y lo que me debo de empezar a enfocar es que todo lo que no agrega valor, de qué manera lo hago más pequeño o lo reduzco para quedarme con lo que agregue valor de mis procesos.
Y si yo tardaba 30 minutos, a lo mejor ya tardo 20. Y eso me aseguro que realmente me voy aplicando esta filosofía del Lean Six Sigma, ese tiempo total lo empiezo a reducir. ¿Qué es lo que empiezo a reducir? Todo lo que no agrega valor de cualquier cosa, desde un mesero, desde cómo tomo el pedido, desde la parte de proveedores, todo eso es lo que yo voy a empezar a tomar. Reduzco tiempos, costos y aumento productividad, esta satisfacción al cliente y flujo de caja. Ok, vamos a ver este caso de éxito en este restaurante. ¿Qué es lo que nos tocó? Lo principal, aplicamos planeación estratégica. ¿Qué es planeación estratégica? Tener claro hacia dónde va el restaurante, cuáles son los objetivos. Aplicamos 5 S más una S, que le agregamos 5 S, es esta herramienta que le llamamos de orden y limpieza, que es seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y seguimiento. Y a raíz de la pandemia agregamos una S que era sanitización. Entonces, esta parte de sanitización la mencionamos muchísimo para que estar muy conscientes que todo está sanitizado, lo que tenemos, la parte de los hoteles, por ejemplo, también lo está aplicando, y eso ayuda mucho a dar certeza en la parte de los comensales que van a un ambiente, en este caso, sanitizado. Agregamos flujo continuo, la parte de células de trabajo, por ejemplo, este es un restaurante enfocado más a la parte de cortes, donde por un lado teníamos a la parte de los chefs, por acá entraba la parte de, por acá estaba cámara fría y por este lado, aquí no se ve, pero el lado derecho estaba, se entregaban los platillos a los meseros, a los runners, y eso nos aseguraba que nosotros podíamos, en este caso, ofrecer los platillos en un tiempo más rápido y sin errores, que eso era importante, porque a veces podíamos reducir el tiempo, pero con errores, ¿no? Aquí lo importante era hacer los platillos un poco más rápidos, pero conservando la calidad. Aplicando cambios rápidos, que esa es una herramienta que se llama tiempos de cambio, y la de trabajo estándar que bien compartía nuestro compañero Agustín. Esta parte de trabajo estándar es fundamental. Si nosotros no estandarizamos el proceso, difícilmente vamos a mantenerlo bien si queremos crecer nuestro restaurante. Probablemente ustedes ya tienen, algunos de ustedes, varios restaurantes, pero si en este momento están pensando en abrir o abrir otros restaurantes o mejorar o incrementar la capacidad, esta estandarización es fundamental porque si no la aplicamos, los errores se van a duplicar y se van a, en este caso, se pueden poner exponenciales. Trabajo estándar, ¿qué es? Asegurarme que lo que hace el primer turno o el turno de la tarde, el turno de la noche, lo haga de la misma manera. Y nos apoyamos con algo que le llamamos instrucciones de trabajo, que decimos que son estas instrucciones que son simples, claras y visuales, que nos muestren cómo hacer esos procesos y generalmente lo hacemos con procesos críticos para que esos procesos críticos, si hay alguna duda en lo que están haciendo, rápidamente pueden ver y tienen, por ejemplo, alguna ayuda visual pegada en la pared o en algún área, por ejemplo, la pueden tener desplegada en la pared y eso nos puede ayudar a resolver dudas o a la mano mucha información. Eso es la parte de trabajo estándar, pero debe de ir ligada con capacitación. Si no ofrecemos esa capacitación con el personal, vamos a tener problemas. Ahora, estas son algunas herramientas que nosotros aplicamos en este restaurante y qué beneficios obtenemos. Para este caso fue algo muy significativo porque hay un indicador que habla del Net Promoter Score, que es un indicador que nos dice si el comensal planea volvernos a recomendar con un familiar. Tenemos un porcentaje que son promotores y otros detractores y buscamos en este caso que sean mayores promotores. Buscamos, en este caso, reducción de tiempos de preparación de postres. Para este restaurante lo hicimos en 60%. Parece un número muy alto la reducción, pero realmente así pasaba porque había procesos muy manuales y lo que analizamos, por ejemplo, que tenían una restricción en un momento con un horno y un proceso a mano de batido, de hacer una mermelada, era demasiado pues artesanal, por decirlo de alguna manera. Lo que hicimos era conservar la misma receta, pero con un proceso un poco más, en este caso, más rápido
permitiera conservar esta parte artesanal, pero también que se hiciera con las mismas ideas, en este caso de cómo trabajar el producto. Y esta parte de los postres nos permitió reducirlos en el tiempo de postres en un 60%. ¿Qué eso qué hizo? Pues que hizo que el restaurante aumentara la capacidad. Y para este restaurante próximamente, no lo ha hecho, pero próximamente lo que va a hacer, va a abrir una unidad de negocio exclusiva de postres, porque parte de sus ventas fuertes es ofrecer unos postres que son característicos en la zona, y ahora también va a crecer con una unidad de negocio nueva de postres. Incrementamos el ticket promedio, que eso pues ustedes es lo que ustedes buscan, todos los que tienen un restaurante. Eso sí es completamente con la ayuda de los que tenemos en meseros. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos ofrecen las entradas, los que nos ofrecen los postres, ofrecen el acompañamiento, y un buen mesero siempre va a buscar que la gente consuma más, pero que sin que se sienta atacada. O sea, realmente que pues deben de usar mucho la mano izquierda, este concepto de ser muy políticos, ofrecernos productos. ¿Para qué? Porque ellos al aumentar el ticket promedio también se ven beneficiados con parte de la propina. Entonces, esta parte hay que compartirla con nuestra gente, revisarla y estandarizar la manera en la que podemos ofrecer este tipo de complementos de una manera sencilla sin que el cliente se sienta hostigado. Y la capacidad, aquí pasó algo, un dato muy curioso, que a pesar de la pandemia, aumentó este restaurante una capacidad del 30%. ¿Cómo fue posible con este restaurante? Este restaurante, el dueño ya quería abrir otra sucursal. A raíz de la pandemia no lo hizo porque pues tuvo realmente un poco de miedo, como muchos, de volver a invertir en algo. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Este restaurante cuidaba muchísimo lo que mencionamos de la parte del ingreso de proveedores, ese tipo de cuestiones. Incluso se ponía en redes sociales que cada determinado tiempo sanitizaban. Y lo que hicimos, bueno, aquí hay algo adicional. A ver, deje mostrarle eso. ¿Qué más? Así este restaurante, tengo esta diapositiva oculta. Esto le ayudó mucho, aunque no lo crean, con muchos comensales, tener las máquinas lavadoras de platos, porque ellos lo que hacían, daban la certeza a los comensales que lo que son cubiertos, la parte de todo lo que es la porcelana, todo lo que se utiliza, estaba sanitizado. Entonces no siempre, hay algunos lugares que les obligan que lo tenga, hay lugares donde no, pero esos detalles aseguraba que el restaurante estuviera, en este caso, que el flujo de gente estuviera, incluso que aumentara. Eh, ¿Qué hicimos para la parte de capacidad? El cliente, en una parte que tenía un jardín, pidió permiso al gobierno y hizo una terraza nueva. Entonces, ¿qué hizo con esa parte de la terraza? Aumentó la capacidad, usando la misma cocina, el mismo personal. En la parte de cocina, lo único que hicimos fue, en este caso, mejorar la parrilla, le agregamos un segundo piso, agregamos algunas cuestiones preparadas con el personal y aumentamos, en este caso, la parte de la capacidad. ¿Con qué? Con la misma cocina, y eso es un número de obtener muy difícil, pero en este caso tuvo la ventaja que tenía donde crecer, que era la parte de las mesas. En este jardín que tenía le autorizaron la terraza, lo hizo, y realmente para la parte de la pandemia le fue muy bien, porque este restaurante que les hablo tiene 3 terrazas y solamente un área cerrada. O sea, tiene 4 espacios para comer, 3 terrazas al aire libre. Entonces eso le ayuda muchísimo, y una parte interna. Entonces, a ellos les ha ayudado muchísimo esta parte de cómo no les ha pegado tanto, por ejemplo, esta parte del COVID, y permitió esa parte de la capacidad. Entonces, son estas herramientas que vemos aquí, son algunas que vamos a estar revisando más adelante en un taller que vamos a ofrecer, para ver a detalle cómo podemos aplicar estas herramientas. Hay procesos de cómo aplicar el trabajo estándar correctamente, cómo aplicar la parte de 5 S, que es fundamental, la cuestión de flujo continuo, y eso es lo que nosotros vamos a mostrarlo en un taller que próximamente lo vamos a estar ofreciendo.
Por acá tienen la parte mis datos, Héctor Naranjo, y en un momento les voy a comentar esta parte del taller, o no sé si tengan dudas antes de pasar alguna duda, comentario, aquí tengo en el chat, ya lo tengo abierto. Ok, dice George, ¿nos van a compartir la grabación? Desconozco. Ah, mira, ya nos está comentando mi compañero Miguel Puga que sí se les va a mandar. Agustín nos dice, importante, COVID conlleva más takeaway, menos servicio de restaurante, cambio de modelo de negocio. Importante es que la gente eh, conozca y aplique Canvas. Muy, muy buen comentario, Agustín. La parte de nosotros, como lo hemos en este caso mencionado, por eso entra la planeación estratégica. Si nosotros aplicamos una buena planeación estratégica, en automático involucra esta parte de Canvas, que es analizar mi modelo de negocio, cuáles son esta parte medular de mi negocio y hacia dónde va orientado, porque como bien lo comenta Agustín, dependiendo el tipo de restaurante que yo tengo, va a cambiar esta situación de cómo ofrezco mis productos. Entonces, muy buen comentario, muy acertado, Agustín. Y no sé si alguien tenga alguna duda, si no, Miguel, si puedes mencionar esta parte de lo que sigue, de lo que próximamente se va a estar Bueno, muchas gracias, ofreciendo. Héctor. Muy Gracias a ti, interesante, Miguel. como siempre. Sí, bueno, nada más para comentarles que organizamos ahorita, tenemos una certificación más grande de 40 horas, pero ahorita no estamos planeando lanzar una certificación de este tipo. Lo que sí vamos a hacer va a ser un taller que organizamos con Héctor, que es de los asesores que tenemos que tiene más experiencia en el tema de restaurantes. Y la idea es, queremos arrancar el 16 de marzo, es martes, a las 6 de la tarde, hora del centro de México y Centroamérica, 7 en Colombia, Ecuador, Perú, y 8 Bolivia, ¿no? El horario va a ser 2 horas, sesiones de 2 horas, y el taller dura 10 horas, o sea, serían 5 sesiones de 2 horas. Y la idea es que se toman sesiones de 2 horas con intervalos de descanso de una semana, o sea, son sesiones semanales de 2 horas, ¿no? Para no quitarles mucho tiempo tampoco, pero a la vez para que lo que vayan aprendiendo lo vayan aplicando en sus restaurantes, en sus organizaciones, ¿no? Poniendo que también tengan negocios de catering o algo así. Yo les iba a compartir rápidamente les iba a compartir el programa, que es este. No, bueno, aquí hay una breve descripción, se los vamos a hacer llegar igual. Aquí los principales beneficios, a quién va dirigido, la duración, y este sería el programa que se llevaría, ¿no? Antecedentes de Lean, limitantes de la productividad, planificación estratégica, orden y limpieza con 5 S más sanitización, herramienta de trabajo estándar y herramienta de flujo continuo, ¿no? Varias de las herramientas que Héctor mencionó. Entonces, bueno, pues no sé si haya preguntas, comentarios, los pueden hacer por el chat o bien se pueden abrir algún micrófono si alguien quiere comentar algo. Nada más quisiera volver a mencionar, Miguel, ¿me escuchas? Sí, Esta parte de la importancia de este taller es que se ven esas 2 horas, por ejemplo, el primer tema de planificación estratégica, se habla de eso, se deja tarea para que ustedes la hagan y tengan una semana de decir, Héctor, ya practiqué esto o algo, o que ustedes lo pueden ir practicando. La siguiente semana se ve otra y esas 2 horas que se están viendo, ustedes ya lo pueden ir practicando. O sea, ese es el objetivo, que sea algo dinámico en este taller, como una especie de workshop, aunque no nos vamos a ver físicamente, pero en esta parte virtual nos ayudará muchísimo. Entonces, eso es lo que nos estamos ofreciendo para hacer algo más, en este caso, acorde a las necesidades de este momento. bueno, pues no sé si hay algún comentario adicional. Si no, pues ya son las 7, una hora nos aventamos con este asunto, que era lo que teníamos programado. Y bueno, pues sería nada más agradecerle su presencia. A ver, porque hay un comentario en el chat.
Está hablando del OE, Héctor, cómo se ve afectado, dice, con este contexto de la pandemia. Yo no sé si el tema de OE. Si quieres lo comento. En este caso, el OE, nosotros en restaurantes, a mí nunca me ha tocado que lo apliquemos porque este tema del OE es un indicador relacionado a máquinas, que es disponibilidad por eficiencia por calidad. Si yo tengo, por ejemplo, una máquina que elabora pan o una línea continua, tal vez estoy más en un proceso, no tanto restaurante, sino que estoy midiendo una máquina que puedo medir disponibilidad, eficiencia y calidad, sí aplicaría. Pero si realmente es un restaurante donde parte de los procesos son semimanuales y otros con la parte de, con un horno o esa parte, ahí no aplicaría el OE. Se aplica más en una parte de la industria si quiero medir máquinas. No sé si respondí tu pregunta, Arik. Nos comentas. Y nos dice que sí. Muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, pues gracias de antemano por todo en este caso, por su participación en este webinar. Estoy a sus órdenes y cualquier cosa, aquí tienen también los datos de Miguel más adelante para el taller que se ofrezca y estamos a la orden. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Estaremos mandándoles por ahí la grabación, el PDF de la presentación y el prospecto del taller que iniciaremos en marzo. Gracias, Agustín. Gracias, Angélica. Igualmente, Enrique. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, que tengan buena tarde, buenas noches. Vale, adiós. Gracias, Bruno. Adiós. Señora Marta.